Hola, es probable que en este momento te encuentres sufriendo y estés buscando ayuda o algo que te haga sentir mejor. Durante el confinamiento, donde el orden establecido se altera, el 80% de la población presenta o presentará un aumento de estrés, angustia, miedo y tristeza. Y es que no todas las personas están reaccionando de la misma manera ante esta situación. Algunos la han vivido con mucha angustia y temor, con desamparo, con trastornos del sueño, cambios en su alimentación, miedo a contagiarse e incluso a morir. Otras personas se encuentran con sentimientos de indiferencia u omnipotencia. Hay otros que han tenido respuestas resilientes y han tomado la situación con calma, como un momento de autoconocimiento, de unión familiar, de descanso y creando formas creativas para sobrevivir. Y por último, hay otros que se encuentran a veces bien, a veces mal. ¿Y tú cómo estás durante la pandemia? Tómate un momento para sentarte, cerrar tus ojos, poner tu espalda recta y ambos pies en el piso. Inhala por tu nariz y exhala. Ahora respira más lentamente y trata de llenar tu pecho y abdomen de aire. La pregunta es, ¿cómo te encuentras con esta situación? Sigue respirando, inhalando y exhalando. Sin dejar de respirar de esta manera, hazte consciente de las sensaciones físicas que ocurren en tu cuerpo. ¿Cómo está tu estómago? ¿Cómo se encuentran tus pies? ¿Qué tal está tu cabeza? ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay dolor? Permítete sentir tu cuerpo y tal vez puedas relacionar estas sensaciones con alguna emoción que te provoca el confinamiento. Tal vez sea necesario poner pausa al audio y dejarte sentir un poco más. Si es así, está bien. Te sientas como te sientas, quiero que valides ese sentimiento, que le des espacio a eso que está sintiendo tu cuerpo y lo reconozcas. Al conocer tu sentir, puedes transformarlo. Inhala y al exhalar, raspa con tu lengua el paladar. Pasa saliva y estírate como si acabaras de despertar. Puedes incluso provocar un bostezo para después lentamente abrir tus ojos. Si pudiste detectar con este ejercicio cómo te sientes en el confinamiento, quiero decirte que está bien lo que hayas sentido y que no te encuentras solo. No estás sola. En Desarrollo Humano en Acción tenemos interés por acompañarte. Independientemente de lo que está pasando, es innegable que todos necesitamos obtener herramientas que nos ayuden a afrontar las situaciones difíciles que se presentarán con la llamada nueva normalidad. Mi nombre es Norma Lozada, maestra en Desarrollo Humano y psicoterapeuta corporal. Al igual que tú, me encuentro sorprendida del tiempo que hemos estado confinados y de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y te invito a que busquemos juntos, juntas, el sentido a esto que está ocurriendo. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, creador del análisis existencial y la logoterapia. ¿Y por qué hablaré de él en esta ocasión? Porque su vida es una muestra empírica de búsqueda de sentido. Te contaré un poco sobre él porque a veces sirve salirnos de nosotros mismos y asomarnos a otras realidades para darnos cuenta que el sentir sufrimiento es algo humano y que todos, en algún momento de nuestra vida, podemos llegar a sentir un vacío existencial. Para Frank, un vacío existencial se manifiesta en un estado de tedio, en una intimidad vacía de sentido, o tal vez hasta en una pérdida de sentido de vida. Viktor Frankl
vivió momentos de pérdida de sentido de vida, y la razón por la cual la logoterapia tiene bases empíricas es porque la vida de Frank es un ejemplo de búsqueda de sentido. Y para que conozcas más, te invitaré nuevamente a cerrar tus ojos y a abrir el telón de tu imaginación. Con una inhalación profunda y lenta y una exhalación consciente, supón que estás caminando por la calle y te encuentras unos anteojos en el piso. Póntelos e imagina que con su magia te transportan a la ciudad de Viena, uno de los principales centros culturales mundiales, en Austria. Ubícate antes de la Primera Guerra Mundial. En esos tiempos, en Viena, prevalecía un ambiente intelectual debido a que existía un fuerte apoyo gubernamental para el desarrollo de las artes y la cultura. Como si fueras un observador, imagina esa ciudad llena de exposiciones, de conciertos, de arte y de café. Es ahí, en esa ciudad, donde el 26 de marzo de 1905 nació Viktor Frankl, de origen judío. Fue un niño inquieto, ávido de aprender. Sus padres le llamaban el pensador. Desde muy pequeño decidió que quería ser médico. Muy joven se cuestionaba acerca del sentido de la vida, ya que a los 16 años dio su primera conferencia sobre ese tema. Imagínalo tan joven hablando frente a intelectuales de temas existenciales. Mientras estudiaba medicina, fue asignado a una sala dedicada al tratamiento de mujeres que habían intentado suicidarse, por lo que conoció sobre los motivos de querer morir. En 1930 logró su doctorado en medicina. Frank comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada, además de un reciente matrimonio con una mujer que amaba. En 1940 fue nombrado director de la sección de neurología de un hospital que atendía únicamente a pacientes judíos, lo cual era desafiante porque los nazis llegaron al poder en 1938. Frank se opone a la ley de eutanasia dictada por ellos y salva muchas vidas alterando los diagnósticos de enfermos psiquiátricos. En esos años, muchos de sus colegas y amigos emigraban ante la amenaza nazi, y él también tiene la posibilidad de obtener una visa para huir con su esposa a los Estados Unidos. Sin embargo, decide renunciar a ella para no abandonar a sus ancianos padres, a sus pacientes y a sus amigos. Como era de esperarse, cuando su visa venció fue capturado por los nazis, y en un periodo de 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración. Lo que experimentó en esos años es inimaginable. Él logró sobrevivir, no así su esposa, sus padres, su hermano, su cuñada y muchos colegas y amigos. Después de su liberación, Viktor Frankl pasa varias semanas en Múnich tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Poco a poco va enterándose que ninguno lo logró y vive un profundo dolor, soledad y vacío. Posteriormente, a su regreso a Viena, fue profesor tanto de neurología como de psiquiatría en la universidad de esa ciudad, en donde dio clases hasta los 85 años, y hasta edad avanzada mantuvo aficiones de escalar montañas, dibujar, hacer caricaturas. Era un hombre creativo, que incluso compuso un tango. A los 67 años obtuvo la licencia de piloto de aviación, de la cual se sentía muy orgulloso. Viktor Frankl murió de un fallo cardíaco en su ciudad natal el 2 de septiembre de 1997. Su familia se mantiene activa en la propagación de la logoterapia y el análisis existencial a través del Instituto Viktor Frankl en Viena.
Su vida es una muestra empírica de que la llave de las prisiones personales, reales o imaginarias, se halla en nuestro interior y está a nuestro alcance. Con todo lo vivido en el campo de concentración, conoció el lado más oscuro de la conducta humana, pero también el más luminoso. Fue testigo de la manifestación del espíritu humano más elevado. Ahora bien, inhala y exhala. Imagina que te quitas esos anteojos mágicos que te permitieron conocer más sobre la vida de Frank y con tu lengua raspa el paladar, pasa saliva, estírate y abre los ojos. Es probable que exista un poco de tensión en tu cuerpo después de escuchar esta historia. Te invito a que te sacudas, a que muevas tu cabello y estires tus brazos hacia arriba inhalando y de puntitas como tocando el techo. Y exhala, suelta los brazos relajadamente. Frank ha dejado claro que no es necesario sufrir un trauma como el suyo para encontrarle sentido a la vida. Según él, sea cual sea la intensidad de nuestro sufrimiento, todos tenemos la capacidad de encontrarle sentido a cualquier situación. Si intentamos hacerlo, estamos tomando el camino para tener una vida con sentido. Existen tantas formas de sentido como colores, y nadie puede determinar el sentido de vida de otra persona. El sentido es subjetivo. Lo construye la conciencia personal. Se construye en nuestro interior y solo nosotros podemos encontrarlo, controlarlo y satisfacerlo. Sin embargo, el sentido encuentra su referencia en el mundo, por eso debe buscarse en el mundo. También, el sentido de vida es relativo, difiere en cada hombre, en cada mujer, de un momento a otro. Es único en cada momento y para cada persona. Es irrepetible y el sentido de vida cambia continuamente, pero nunca cesa. El sentido no puede ser dado, sino ha de ser encontrado. No puede idearse, hay que descubrirlo. ¿Tú ya encontraste el sentido de esta pandemia en tu vida? Tal vez sea tiempo, en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntarnos ¿qué me está pidiendo que haga la vida? ¿Qué me está pidiendo esta situación a mí? La búsqueda humana de sentido puede nacer de una tensión interna. Por eso la pandemia puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el sentido de vida, el sentido de esta enfermedad o el sentido de esta pérdida. La atención es un requisito indispensable para la salud mental. Desde el momento del nacimiento al pasar por el canal de parto hay dificultad, hay lucha. Ambas son necesarias para elaborar nuestra resiliencia. Frank nos dice que es saludable cierta dosis de conflicto. La salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior. La tensión existe entre lo que se ha logrado y lo que hay que conseguir. Esta tensión es inherente al ser humano y por tanto indispensable para el bienestar psíquico. Entonces, lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando se trata de un sufrimiento mayor, una pérdida de un ser querido, una enfermedad incurable? Es muy sorprendente que Frank opine, a pesar del terror que experimentó en los campos de concentración, que la vida humana nunca, en ninguna circunstancia, deja de tener sentido, y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. En situaciones inevitables es necesario encontrar sentido al sufrimiento. Cuando Frank tuvo la oportunidad de platicar con dos prisioneros que como él habían sufrido muchísimo
y que ese dolor los había orillado a querer suicidarse, pudo consolarlos y convencerlos de no hacerlo, recordándoles a cada uno de ellos sus personas importantes o sus proyectos deseados, a encontrar el sentido de sus vidas. Después de la liberación, Frank pudo consolar a un exprisionero que había perdido a su familia en la cámara de gas, diciéndole que ofreciera su sufrimiento como un sacrificio de amor. Cuando hay que enfrentarse a una situación inevitable, inapelable e irrevocable, la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. El sufrimiento en cierto modo deja de ser sufrimiento cuando encuentra su sentido, como ocurre con el sacrificio. En la logoterapia no se trata de gozar el placer o evitar el dolor, sino de encontrar un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento si el sufrimiento tiene sentido. Hay que dejar claro que el sufrimiento no es necesario para otorgar sentido a la vida. El sentido es posible sin sufrimiento. Para que el sufrimiento confiera sentido, ha de ser inevitable. A veces la existencia no nos permite desempeñar el trabajo deseado y disfrutar de la libertad de salir a la calle, pero nunca nos puede arrebatar la libertad de elegir cómo sentirnos con esa situación. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe de haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como destino y muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Cuando una persona sufre, puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede en los campos de concentración. Esta decisión resulta la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior, y eso determina si será o no digno de su sufrimiento. En Desarrollo Humano en Acción, no podemos buscar el sentido de tu sufrimiento por ti, pero sí te podemos acompañar y escuchar. Un abrazo cariñoso. Norma.